Hola, buenas noches, ¿cómo están? Para dar inicio a la clínica neuroquirúrgica a través de esta modalidad de Classroom, hoy les vengo a hablar acerca del traumatismo craneoencefálico severo, su manejo y conducta. El traumatismo craneoencefálico severo es un trauma craneal que está ocasionado por una situación donde hay un intercambio de alta energía que genera lesiones de gravedad que comprometen al encéfalo y el sistema nervioso central en general. Podemos hablar que epidemiológicamente en Estados Unidos es la primera causa de muerte en un grupo de pacientes que están entre el primer año de vida y los 44 años, y que en los pacientes entre los 45 y 64 años y supera incluso la mortalidad ocasionada por accidentes vasculocerebrales. Los pacientes con traumatismo craneoencefálico severo en un 50-60% pueden tener lesiones de otros órganos, y este 25% podría llegar a ser quirúrgico. También podemos decir que un 4 a 5% están asociados a fracturas de la columna y a traumatismo raquimedular asociado. Sin embargo, también es importante recalcar que epidemiológicamente la tasa de mortalidad por trauma craneoencefálico severo es elevado en países que están en vía de desarrollo o en países subdesarrollados. Aquí en Latinoamérica es importante saber que la tasa de trauma severo está involucrado con pacientes que tienen lesiones por proyectil ejecutado por arma de fuego o lesiones de arma blanca, o sea, los que están involucrados en hechos violentos, y que es a nivel mundial una patología de alta incidencia en pacientes masculinos y que pueden estar asociados a labores que involucren seguridad y construcción, porque ya sabemos que manejan pesos, caídas de altura o en algunos casos también el manejo de armamento. En cuanto a los factores pronósticos del traumatismo craneoencefálico severo, vamos a hablar del estado premórbido. Recordemos que los pacientes con hipertensión arterial, diabetes mellitus, nefropatía o alguna comorbilidad que comprometa algún sistema va a generar un pronóstico desfavorable en la evolución de un paciente con un TEC severo. La edad, ya que los pacientes en los extremos de la vida, sean infantes o adultos mayores, podrían también verse comprometidos en su evolución, y que los mecanismos de injuria, como el trauma por armas de fuego, tienen una mortalidad aproximada de un 80%. Decimos que las lesiones intracraneales con efecto de masa podrían tener un 40% de mortalidad, y también hay un 23% de mortalidad asociada a lesiones difusas. El daño sistémico asociado en pacientes con politraumatismo también genera que sea de un pronóstico aún más lento o desfavorable para los pacientes con TEC severo. El pronóstico de nuestros pacientes con TEC severo también va a estar relacionado al estado clínico neurológico, y esto lo vamos a saber a través de la escala de Glasgow. Recordemos que la escala de Glasgow es una escala que mide tres parámetros: la respuesta motora, la respuesta verbal y la apertura ocular, siendo la respuesta motora la que tiene mayor significación, y esto se debe a la integración de las funciones cerebrales superiores con las vías motoras. Podemos decir que es un punto que marca mayor evidencia por la diferencia evolutiva que se ubica entre la localización del dolor y la aparición de la respuesta decorticadora. Podemos también establecer que si en las primeras 72 horas hay una ausencia de la respuesta de apertura ocular al dolor, es un signo de mal pronóstico para nuestro paciente, y que la respuesta verbal se encuentra de la misma forma, limitada en su alcance. Recordemos que los pacientes con TEC severo llegan con menos de 8.2 de Glasgow, o sea, están en coma, y la respuesta verbal no suele ser evaluada. Aquí vamos a hablar un poco de las relaciones anatómicas de la escala de coma de Glasgow, y recordemos que la respuesta verbal es una respuesta de integración entre el tronco encefálico y la corteza cerebral, y en cuanto a la apertura ocular va a integrar los mecanismos de respuesta del tronco encefálico. Recordemos que acá se encuentran los núcleos de los nervios craneales que se encargan de la apertura ocular y los movimientos oculares, y que la respuesta motora nos va a hablar del estado de las funciones del sistema nervioso central, porque está localizado en la corteza. Anatómicamente, a cada una de estas respuestas o a estos parámetros del Glasgow Coma Scale vamos a darle una localización anatómica. Tenemos que la primera es la apertura ocular, y podemos decir que está en el tronco encefálico, el tálamo y por supuesto el sistema activador reticular.
La respuesta verbal se localiza en la corteza cerebral, integrando también las funciones del tronco encefálico, y que la respuesta motora se encuentra en la corteza cerebral. Sin embargo, cuando tenemos una respuesta de decorticación, es porque la lesión se encuentra en el mesencéfalo y está superior al núcleo rojo. Y la respuesta de descerebración es una lesión inferior al núcleo rojo, por debajo del mesencéfalo. Continuando, tenemos que el traumatismo craneoencefálico va a tener unas lesiones asociadas, las lesiones encefálicas primarias y las lesiones secundarias, que son complicaciones al mismo. Igual podemos decir que tenemos nuestras lesiones difusas, como lo son el daño axonal, el edema cerebral y la concusión, y las lesiones localizadas o focales, que vienen siendo los hematomas intracraneales, epidural, subdural y intraparenquimatoso. Por su mecanismo, por su severidad y por su morfología vamos a poder clasificar al traumatismo craneoencefálico. Por su mecanismo vamos a hablar que si es cerrado, y esto nos involucra los mecanismos que pueden ser de alta o de baja velocidad y penetrante, ya sean por heridas por proyectil percutado por arma de fuego u otros, en el caso también de alguna lesión por arma blanca. En cuanto a su severidad, vamos a utilizar el Glasgow Coma Scale y vamos a decir que los pacientes que tengan un Glasgow entre 14 y 15 puntos son leves, entre 9 y 13 puntos moderados, y severos van a ser los que tengan menos de 8 puntos de Glasgow. Y en cuanto a su morfología, recordemos que vamos a poder hablar de las que tienen por fracturas craneales, ya sean de la bóveda, lineales o estalladas, deprimidas o no, si están relacionadas con la base, si tienen o no fístula del líquido cefalorraquídeo y si están involucrados o no con una parálisis del séptimo par craneal, que es el normalmente que se ve más afectado con lesiones o fracturas de la base del cráneo. En cuanto a las lesiones intracraneales, recordemos, como les decía hace un momento, focales como el hematoma epidural, subdural y el intraparenquimatoso, y las difusas como la concusión, la contusión clásica y el daño axonal difuso. Acá traigo el manejo del traumatismo craneoencefálico en un flujograma o en un esquema que es integrado por la información que pude extraer del Human, del libro de Neurosurgery, y el Brain Trauma Foundation. Entonces vamos a clasificar los pacientes con un traumatismo craneoencefálico en una categoría 0, que pueden ver en verde, una categoría 1 en amarillo, una categoría 2 en rojo y una categoría 3 en vino tinto. Los pacientes que tienen categoría 0 es porque tienen un Glasgow Coma Scale de 15, no tienen pérdida de la conciencia y tampoco tienen amnesia postraumática y no tienen factores de riesgo. Estos son los pacientes que al evaluarse los vamos a dar de alta médica, que no tienen dolor al examen físico y que no tienen estigmas traumáticos tampoco craneales. En cuanto a la categoría 1, vamos a hablar de pacientes que tienen un Glasgow Coma Scale de 15 para el momento de la evaluación, pero que tuvieron una pérdida de la conciencia menor a 30 minutos y que posiblemente tengan amnesia postraumática menor a 60 minutos o que esté relacionado a una amnesia retrógrada episódica, que no recuerden el incidente, y que estos pacientes no tienen factores de riesgo. Son los pacientes que le vamos a realizar una tomografía de cráneo y eso va a ser una recomendación que podría manejarse de manera ambulatoria. Sin embargo, si la tomografía de cráneo es anormal, ya encontramos fractura de cráneo, hematoma epidural, hemorragia subaracnoidea postraumática, un hematoma subdural, edema cerebral, neumoencéfalo o una contusión. Si encontramos hallazgo, bueno, estos pacientes pasan a otro nivel. Si no tienen ninguna lesión asociada o una tomografía que no está normal, no, son los pacientes que sean de alta médica con signos de alarma. Ya vamos a continuar en la tercera parte del flujograma, que lo voy a hablar con los pacientes categoría 2 y 3. Entonces tenemos que en la categoría 2 son los pacientes que tienen un Glasgow de 15 puntos, pero que tienen factores de riesgo. Hablamos por factores de riesgo que tienen alguna comorbilidad asociada, que estuvieron involucrados en un trauma con intercambio de alta energía, que de pronto en ese incidente, si es automovilístico, falleció alguna persona dentro del vehículo, o que bueno, tiene lesión en algún otro sistema. Estos son los pacientes que le vamos a pedir una tomografía de cráneo obligatoria. Y los de que tienen categoría 3, tienen un Glasgow de 13, 14 puntos o menor a y tienen factores de riesgo. Estos son también los que hacemos tomografía obligatoria. Entonces, volvemos nuevamente acá al cuadro central que dice tomografía de cráneo normal. ¿Encontramos hallazgos en tomografía? No. Se van de alta con signos de alarma.
Y si encontramos alguna normalidad en nuestra tomografía, entonces hay que verificar, ¿este paciente es quirúrgico? No, se hospitaliza y se mantiene en observación en 24 horas para la realización de una tomografía de control. Y si es de resolución quirúrgica, bueno, por supuesto, lo resolvemos en el quirófano. Entonces, recordemos acá que los pacientes con traumatismo craneoencefálico severo son incapaces de seguir comandos simples aún posterior a la estabilización cardiopulmonar, y que esta definición lo va a incluir en un espectro severo de lesión cerebral con alto grado de morbo y mortalidad. Entonces, como lo comentaba ahorita, que pueden haber lesiones asociadas en un traumatismo craneoencefálico severo, entonces hablemos de que estos tipos de pacientes tienen que ser evaluados con el ABCDE del trauma, recordando que A involucra la vía aérea, entonces hay que verificar si hay apneas, atelectasia, broncoaspiración o distrés respiratorio, y deberíamos realizar una intubación orotraqueal temprana y conectarlos a ventilación mecánica para reposo neurológico. Recordemos también que el manejo de la presión arterial, lo ideal en pacientes con traumatismo craneoencefálico severo es mantener una hipotensión, o bueno, por lo menos tener una presión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio. Eso es lo que debemos tener cuidado en este caso de la hipotensión en cuanto a la presión arterial, y que la estabilización cardiopulmonar tratemos en lo posible de evitar hipotensión, hipoxemia, anemia, porque esta es la triada del mal pronóstico desde el punto de vista cardiopulmonar. En cuanto a la invasión del paciente con catéteres, las sondas de Foley para el sondaje vesical está indicada, y que la sonda nasogástrica se debe hacer en pacientes con traumatismo craneoencefálico severo. No es nasogástrica, sino orogástrica, para que se realice con la laringoscopía, verificar realmente bien, y que lo nasogástrico está indicado porque podríamos tener pacientes con fractura de la fosa anterior de la base del cráneo, y que podríamos lesionar o movilizar la fractura del etmoides. Las radiografías están indicadas en los pacientes con TEC severo, la radiografía de columna cervical y la colocación de una órtesis. Mientras tanto, para la estabilización de la columna cervical, como lo establece el protocolo del ABC del trauma, y en casos de tener acceso a tomografía, realizar una tomografía de la misma, y pacientes que tengan clínica de traumatismo raquimedular, realizar la tomografía y la resonancia magnética del eje vertebral lesionado. Entonces, en cuanto al examen físico del TEC severo, recordemos la evaluación de las pupilas, verificar que haya anisocoria, semiosis o si hay pupilas de Marcos-Ghosn. En cuanto a los movimientos oculares, tenemos que el óculo cefálico es uno, y el vestíbulo ocular son reflejos que nos van a ayudar a verificar la indemnidad de los movimientos oculares de los nervios que ayudan a movilizar el globo ocular, y por supuesto descartar que tengamos una parálisis del tercero, del cuarto o del sexto par craneal. Y en cuanto a la función motora, verificar si los pacientes tienen hemiparesia o alguna monoparesia o déficit motor. Entonces, hoy les comentaba ahorita la pupila de Marcos-Ghosn, y bueno, este es el defecto pupilar aferente. Vamos a ver que es el reflejo pupilar consensual, está débil en el ojo contralateral afectado y se debe a una lesión del nervio óptico del segundo par. Acá vamos a hablar del manejo del traumatismo craneoencefálico. Esto es un extracto de el Schumann y nos habla del manejo inicial en pacientes con trauma severo. Vamos a hablar que en pacientes con trauma severo el manejo iniciamos con una buena anamnesis, verificando los antecedentes del paciente, y que bueno, si hay alguna relación con intoxicación etílica o por algún psicotrópico que pudo haber ser un predisponente al trauma, si hay vómitos, broncoaspiración, si hay convulsiones, y si el paciente tiene algún comorbido que amerite la evaluación inmediata por los servicios pertinentes. Desde el punto de vista de la estabilización cardiopulmonar, recordemos el airway, que es la vía aérea, y la intubación temprana con respecto a la presión arterial, normalizar la presión y tratar de no tener el paciente hipotenso o hipertenso, y bueno, el uso del catéter de Foley o la sonda nasogástrica, en este caso orogástrica, para la invasión del paciente, y bueno, realizar toda la imagen diagnóstica, ya sea la radiografía cervical,
la placa del tórax, el abdomen, la pelvis y las extremidades. Acá nos nombran al cráneo y recordemos que el brain trauma sugiere que no realicemos una radiografía del cráneo, sino directamente a la tomografía. Como toda evaluación de pacientes, su evaluación en general, verificando los signos vitales, si hay algún otro estigma traumático, si tiene heridas abiertas, lacerantes y que ameriten la rafia de la misma, alguna deformidad o abnormalidad. Y bueno, que en alguno de procedimientos de emergencia que pueden estar asociados, como una tracostomía, una toracotomía mínima y bueno, la realización de la estabilización cervical con órtesis. Siempre como nosotros como trauma craneoencefálico severo, enfocándonos en el glagos coma esquel a través de la apertura ocular, la respuesta motora y la respuesta verbal y verificar si hay algún déficit de algún nervio craneal. Entonces, con respecto a los procedimientos diagnósticos, como lo venía comentando ahorita en la tabla de manejo del TEC severo, vamos a tener que la tomografía de cráneo va a ser el gold estándar en diagnóstico en el traumatismo craneoencefálico severo, y esto se debe a la accesibilidad y a la facilidad de realización de la misma. Y la medición de presión intracraneal también es una herramienta importante para el neurocirujano en cuanto al diagnóstico de hipertensión intracraneal en trauma craneoencefálico severo. Para indicar una tomografía vamos a utilizar dos filas de criterios. El primero es el New Orleans Criteria. Vamos a ver que los pacientes mayores de 60 años que tengan una intoxicación por alcohol o drogas, amnesia anterograda persistente, cefalea moderada, vómitos o un trauma visible por encima de la clavícula, con tener uno o dos de estos criterios, esto es un paciente que amerita una tomografía craneal. La otra línea de criterio que vamos a utilizar para la indicación de un ATAC va a ser la Canadian City Head Rule, que nos habla de que los pacientes que tienen alto riesgo quirúrgico y riesgo de detectar alguna lesión en la tomografía. Los pacientes que cumplen los criterios de alto riesgo quirúrgico, ya sea que tengan un glagos menor a 15 en las 2 horas posteriores al traumatismo, con la sospecha de fractura craneal, signos de fractura de base de cráneo, que tengan episodios de 2 o más episodios eméticos posteriores al trauma y que sean mayores de 65 años, son los pacientes de alto riesgo quirúrgico y ameritan una tomografía urgente. Y en cuanto a los pacientes que tengan amnesia posterior al impacto de 30 o 10 minutos y que la cinemática del trauma sea importante, entonces son los pacientes de riesgo de detectar lesión en la tomografía y que se les debe indicar una tomografía como recomendación. Es importante recalcar acá que en cuanto a el New Orleans Criteria y el Canadian City Head Rule, hay una especificidad mayor para la utilización de la regla canadiense, porque los criterios de New Orleans son más inespecíficos en cuanto a lesiones intracraneales, por así decirlo. Y en estudios multicéntricos con un grado A de evidencia se dice que, bueno, que se han encontrado mayores lesiones en una especificidad del 95% en pacientes que se les utiliza la regla canadiense. Acá tenemos el Guidelines for Treatment del TREC severo y vamos a iniciar con una presión sanguínea de oxigenación, tratando de mantenerla con una tensión arterial sistólica por encima de los 90 milímetros de mercurio, con una PO2 que sea mayor a 60 milímetros de mercurio, una saturación por encima de 90. Recordemos que podemos utilizar la terapia hiperosmolar ya sea con manitol o solución salina hipertónica y la furosemida, y que la profilaxis de trombosis venosa profunda va a ser con medidas mecánicas y farmacológicas. También vamos a poder hablar de los antiepilépticos en el caso de factores de riesgo para hematomas, fracturas hundidas y convulsiones postraumáticas. Y acá recordemos que tenemos la fenitoína versus el levetiracetam. El uso de difenilidantoína de manera profiláctica todavía no hay un estudio tipo A que lo establezca, y lo que sí tenemos es estudios donde hay una evidencia de mayor déficit cognitivo con el uso de difenilidantoína versus el levetiracetam, que es un
anticomicial de cuarta generación con evidencia en estudios donde no hay riesgo de déficit cognitivo posterior al uso del mismo. El uso de esteroides, en este caso para el trauma craneoencefálico, está contraindicado. El Brain Trauma sugiere que utilicemos esomeprazol, la metipenicilona solamente en traumatismo raquimedular porque es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica, y tenemos que la medición de la presión intracraniana va a ser algo clave para determinar a los pacientes que tienen o que sean candidatos a hipertensión intracraniana, y la nutrición parenteral se debe iniciar en las primeras, después de las primeras 24 horas posterior al trauma, para garantizar que no haya trastornos metabólicos en los pacientes, sobre todo en los pacientes que tienen comorbilidad como la diabetes mellitus. En pacientes con TEC severo, lo ideal es realizar el sondaje orogástrico y bueno, iniciar a través de la sonda nasogástrica la alimentación. Entonces, les comentaba hace un momento de la profilaxis de TBP, y acá le traigo un estudio de traumoprofilaxis en pacientes politraumatizados y con traumatismo craneoencefálico, donde decimos que bueno, que la sugerencia que la que concluyeron ellos es que en las primeras 24 horas se debe iniciar con medidas preventivas mecánicas como las medidas de compresión, y que las medidas farmacológicas sean heparinas de bajo peso molecular como la enoxaparina, y que el rivaroxaban en pacientes que puedan de posterior a su evolución mantenerse también, o el rivaroxaban vía sonda orogástrica. Es una buena profilaxis desde el punto de vista farmacológico. Se sugiere evitar el filtro de la vena cava inferior y que bueno, iniciar y mantener las medidas de tromboprofilaxis si no hay movilidad del paciente, y que confirmar que no haya hemorragias intracraneales con riesgo de sangrado activo antes de iniciar la tromboprofilaxis con la heparina de bajo peso molecular. En cuanto también al estudio o la prevención de la tromboprofilaxis, traigo acá el estudio CRASH-3, que es el Clinical Demonstration of an Antithrombolytic Insignificant Head Injury, que nos habla de este estudio. Este es el tercero porque es el estudio del 2019. Tuvimos uno en el 2012 y uno en el 2007, que son CRASH 2 y CRASH 1. Y esto es lo que habla, ¿verdad?, de los efectos del ácido tranexánico relacionados a la muerte, a la disabilidad o al trastornos vasculares en pacientes que tengan morimortalidad con traumatismo craneoencefálico. Entonces, esto es un estudio que se usan pacientes aleatorios y algunos con placebo y otros controlados. Lo que se logra concluir aquí es que hay una reducción de la mortalidad en pacientes con traumatismo craneoencefálico moderado, que no hay cambios en la evolución de los pacientes con trauma craneoencefálico severo en los que se usa el ácido tranexánico, y que bueno, que se sugiere iniciar la terapia 3 horas luego del accidente para reducir la mortalidad, y esto nos habla de 1 gramo de ácido tranexánico cada 6 u cada 8 horas. Otro estudio que traigo por acá es acerca del post-traumatic epilepsy. Este nos habla de que hay mucho más que aprender acerca de la epilepsia postraumática, y nos clasifica a las convulsiones postraumáticas en inmediatas, aquellas que se dan en las primeras 24 horas, tempranas, aquellas que se dan en los primeros 7 días, y tardías son las que se dan posterior a los 7 días. La Liga Internacional de la Epilepsia establece que las convulsiones aisladas sean tardías, ya posterior a los 7 días, y que tengan alguna lesión y con evidencia intracraneal en tomografía, ya es un criterio para estadificar a este paciente como epiléptico. Y que bueno, este estudio también nos hablaba que las convulsiones inmediatas y tempranas postraumáticas tienen mayor nobleza en cuanto a lesiones del encéfalo. El cómodo barbitúrico también es una medida que podemos utilizar en el manejo del traumatismo craneoencefálico. Esto nos va a ayudar a la disminución de la presión intracraneal, y esto se debe porque disminuye el tono vascular, la disminución del metabolismo y la inhibición de la peroxidación de radicales libres de los lípidos a nivel encefálico.
nos va a disminuir el flujo de perfusión cerebral, por ende va a haber menos edema cerebral, pero todavía no hay estudios que comprueben que el coma barbitúrico temprano en pacientes con traumatismo craneoencefálico severo disminuya la mortalidad en este tipo de pacientes. Entonces, en cuanto al manejo, vamos a tener que los hematomas subdurales, epidurales, la contusión cerebral, la fractura hundida y lesiones del seno venoso, en algunos casos, tienen criterios quirúrgicos y es importante evidenciarlo a través de la realización de la tomografía del cráneo. Dependiendo del tipo de lesión, vamos a tener un pronóstico, pero ese pronóstico va a estar asociado también al tipo de acción y lo podemos decir también al grado de amnesia. Para esto de la evolución y pronóstico del paciente podemos utilizar el Glasgow Outcome Scale, que nos va a decir los pacientes en G que tienen buena recuperación. Son pacientes que vuelven otra vez a su estado prelesión, que no tienen ningún tipo de lesión, ya sea en su función motora sensitiva o en las funciones cerebrales superiores. MD vamos a decir que es una disabilidad moderada en este tipo de pacientes y son los pacientes que tienen un déficit moderado, que bueno, que puede recuperarse por sí mismo posterior al trauma, aunque puede valerse por sí mismo. Vamos a decir que una disfuncionalidad severa, un SD en pacientes que no son capaces de valerse por sí mismos. B, para aquellos pacientes que quedan vegetativos, o sea, que no tienen acción o funciones cerebrales superiores. Y bueno, D de fallecimiento en el caso de los pacientes que fallezcan. Entonces, hablamos del traumatismo craneoencefálico severo, pero no podemos dar de lado al manejo del trauma severo en pediatría, y es que nosotros también como equipo neuroquirúrgico manejamos a los más pequeños de la casa. En este caso traigo un estudio que es el Guidelines for Acute Medical Management of Severe Traumatic Brain Injury in Infants and Children and Adolescents, que es en su segunda edición, y esto es un estudio que se juntaron o se reunieron, mejor dicho, la Sociedad Americana de Pediatrías en el caso de la sección de neurocirugía, la Asociación Americana de Neurocirujanos y la Sociedad de Neurología principalmente, con respecto también a otras sociedades de neurología pediátrica, de pediatría y de manejo de medicina crítica pediátrica. Entonces nos establece diferentes puntos en estas guidelines y lo que nos dice es que la presión de perfusión cerebral debe tener un mínimo de 40 milímetros de mercurio, pero va a estar entre un rango entre 40 y 50 y que va a ser menor para los neonatos y mayor para los adolescentes. Que la terapia hiperosmolar con el uso de solución salina hipertónica se debe usar de 6.5 a 10 mililitros kilogramos en una infusión de 0.1 a 1, ¿verdad? Por mililitros por kilogramo hora. Y esto para mantener una presión intracraniana que sea menor a 20 milímetros de mercurio. En cuanto a la temperatura sugieren evitar la hipotermia y que la hiperventilación se sugiere evitar la hiperventilación profiláctica y considerarla luego de las 48 horas porque podría haber casos de isquemia cerebral. Para eso realizar una tomografía control a las 48 horas también, que los corticosteroides no están indicados en el trauma craneoencefálico severo pediátrico y que en cuanto a los analgésicos y sedantes, el tiopental se usa para controlar la hipertensión intracraneal, es la primera línea que ellos sugieren, el uso de tiopental, y que bueno, para profilaxis anticonvencional es considerable utilizar la fenitoína en las primeras 72 horas sin riesgo a que haya déficit cognitivo posterior. Cuanto al manejo del traumatismo encefalocraneal severo, vamos a hablar, como lo venía comentando hace rato, del manejo de la presión intracraneana. Y para este monitoreo de la presión intracraneal vamos a poder hablar de que los pacientes tienen un monitoreo cerebral global y un monitoreo cerebral focal. En cuanto al monitoreo cerebral global, hablamos de la presión intracraneana, del catéter en el bulbo yugular, el electroencefalograma, los potenciales evocados y por supuesto la realización de imagenología como es la tomografía craneana de resonancia magnética, siendo y recordando que el gold estándar es la tomografía del cráneo. Para el monitoreo cerebral focal
seguimos hablando de que tenemos las medidas de presión intracraneana, el ecodoppler transcraneal, la espectroscopía de infrarrojo, la flujometría de la de Doppler y de termodifusión, la gammagrafía de xenón en 133 y la presión de oxígeno tisular y conjuntamente la microdiálisis. Entonces, en cuanto al monitoreo global, vamos a hablar de la presión intracraneana, que se basa en la doctrina de Monro-Kelly, la cual le voy a comentar en la siguiente diapositiva. Hablemos acá de el flujo cerebral, sanguíneo cerebral. Es una ecuación que nos habla de la presión de perfusión cerebral sobre el riesgo vascular cerebral. Tenemos la presión de perfusión cerebral es la tensión arterial media menos la presión intracraneal, y que bueno, que vamos a manejar rangos de presión intracraneal entre 10 a 15 milímetros, que lo podemos llevar hasta milímetros de mercurio y que lo podemos llevar hasta 20, recordando que de 15 a 20, esos 5 milímetros de mercurio son la curva de compliance que hace el cerebro en su momento cuando están los mecanismos compensadores. Tenemos que la presión de presión cerebral debe ser menor a 60 milímetros de mercurio y que el flujo sanguíneo cerebral está entre 40 y 50 mililitros por cada 100 gramos de parénquima cerebral en minuto. Entonces tenemos que la presión intracraneana por rango de edad tiene unos valores diferentes, que son en adultos de 10 a 15, niños de 3 a 7 y infantes de 1.5 a 6 milímetros de mercurio. Vamos a establecer entonces, como lo comentaba, que los adultos lo ideal es que tengan una presión intracraneal entre 15 hasta 20 milímetros de mercurio, siendo esto de 70 a 150 centímetros de agua, y que esto va a estar basado por la hipótesis o la teoría o la doctrina de Monro-Kelly, que nos establece que el cráneo es un continente inexorable, que no es modificable, y que su contenido, que es el parénquima cerebral, el líquido cefalorraquídeo y la sangre, sí es un volumen variable. La teoría de Monro-Kelly plantea que el incremento de uno de estos componentes debe ser compensado con el descenso de los otros para que el volumen intracraneal se permanezca inalterado. Cuando ya hay un aumento de volumen y se pierden los mecanismos compensatorios, cuando nos encontramos que bueno, que estamos frente a hipertensión intracraneana. Entonces hablamos que perfusión cerebral va a ser una fórmula de la presión arterial menos la presión intracraneal, y debemos establecer entre 80 y 100 milímetros de mercurio en el adulto, y que si desciende por debajo de este nivel se puede producir isquemia de alguno de los territorios cerebrales. Acá traigo la fórmula para determinar la presión arterial media, que es 2/3 de la diastólica más la sistólica entre 3, o 2 veces la diastólica más la sistólica entre 3. Y que bueno, ¿a quién le vamos a realizar la medición de la presión intracraneana? En nuestro traumatismo craneoencefálico severo, bueno, todo paciente que tenga menos 8 puntos, y en un paciente que no tengan traumatismo craneoencefálico podemos ver que la presión intracraneana, si hay algún hematoma intraparenquimatoso que desplaza la línea media, isquema masiva hemisférica, pacientes que tengan una hemorragia subaracnoidea que se encuentren en vasoespasmo, o que tengan algún lesión ocupante de espacio cerebral que genere edema cerebral vasogénico. Pero nos vamos a concentrar ahorita en los criterios de medición de PIC para aquellos que tienen menos 8 puntos, porque son los del trauma craneoencefálico severo. Entonces, en nuestros pacientes de 3 a 8 puntos de Glasgow, ¿verdad?, con una tomografía normal, incluyendo a los niños con fontanelas o suturas permeables todavía, vamos a hablar que es un criterio para medición aquellos pacientes con una Glasgow de entre 3 y 8 puntos que tengan una tomografía normal, pero que cumplan 2 o más de los siguientes criterios. Entonces vamos a hablar que tengan un Glasgow que tengan una edad mayor a 40 años, que tengan una postura de flexión o extensión, o sea que estén haciendo 2 o 3 puntos de la respuesta motora del Glasgow Coma Scale, y por supuesto que tengan una presión sistólica menor a 90 milímetros de mercurio. En pacientes que no tienen un trauma severo, o sea que ya están de moderado a leve, entre 9 y 15 puntos de Glasgow, hablaremos que le mediremos la presión intracraneal a los pacientes que tienen una masa ocupativa intracraneal y que bueno, que tienen ausencia de datos clínicos por sedación, bloqueo neuromuscular o anestesia. Y bueno, esto es a discreción también en algunos casos del médico tratante. Recordemos la curva de volumen-presión, donde establecemos que la capacidad de adaptación del cerebro permite que se toleren incrementos
de algún volumen sin que se aumente la presión intracraneana. Y a medida que la presión intracraneana aumenta, se produce una alteración de la relación entre volumen y presión. Recordemos que esta es la curva iniciamos con el high compliance, que los mecanismos compensatorios están elevados, low compliance, y que bueno, la pérdida de la compliance que posteriormente ya se debe al aumento de presión intracraneana. Entonces, en cuanto al monitoreo de la presión intracraneana, tenemos que saber dos términos que son el de resistencia y adaptabilidad, o mejor dicho, elastancia y complianza. La elastancia es la capacidad que tiene el contenido de tolerar los cambios de volumen sin modificaciones en la presión intracraneal. Y en cuanto a la complianza, vamos a decir que es como la adaptabilidad que tiene este espacio disponible dentro de la cavidad craneal para ser ocupado por un determinado volumen, y esto se expresa como amplios cambios de volumen sin variaciones importantes en la presión intracraneana. En la complianza encefálica se plantea de que lo que colapsa primero, o lo que el flujo, el volumen que disminuye primero es el volumen sanguíneo venoso y por supuesto el volumen de líquido cefalorraquídeo. Entonces, ¿cómo vamos a monitorar la presión intracraneana? Y esto, bueno, va a ser con la colocación de sensores que van a poder ser colocados en diferentes niveles. Tenemos que puede ser intraparenquimatoso, intraventricular, en el espacio subaracnoideo y en el espacio epidural, y que todos estos van a darnos ventajas y desventajas. Acá tengo un esquema de cómo se colocan los diferentes puntos o catéteres de medición de presión intracraneal, y que bueno, cómo esto se conecta a un traductor de esta presión y cómo se dibujan las diferentes ondas. Aquí a la derecha de la diapositiva encontramos en una imagen A cómo se dibujan las tres ondas de la presión intracraneana. Entonces, la presión intracraneana, como comentaba, va a tener unas ventajas y desventajas, y esto pueden ser en cuanto a su duración del monitoreo y en las complicaciones de la misma. Recordemos que entre estas complicaciones puede ser la colonización bacteriana, la hemorragia durante la colocación del mismo y la pérdida de la funcionalidad o la disfuncionalidad del sistema, siendo entonces el monitor intraventricular que tiene menos riesgo de colonización bacteriana y sobre todo hemorrágica y de malfunción. Sin embargo, el tornillo subaracnoideo y subdural son uno de los que también tienen menor tasa de incidencia en cuanto a complicaciones. Entonces, los componentes del patrón de la presión intracraneana, el trazado del monitoreo de la presión intracraneal, ¿verdad?, se va a manifestar en dos tipos de ondas, y la primera va a ser correspondiente al latido cardíaco, y las secundarias van a ser con la fase de la respiración. Vamos a tener entonces tres ondas: una onda cardíaca o ondas de pulso del RCR, que es la primera onda, la más alta, que es la onda de percusión. Vamos a tener una caída diastólica y una andiuradicrota. Entonces es la segunda onda. Y por último vamos a tener una onda tidal, que es la que tiene está relacionada con la expresión respiratoria, y es la que tiene menor, por así decirlo, volumen. En cuanto al patrón normal de las curvas, esto se asemeja a una curva de presión arterial algo deprimida, y que la curva normalmente tiene 3 o más picos que son identificados como P1, P2, P3. En un trazado normal es como la imagen A, P1, P2 y P3, y el otro es un trazado armónico de la presión intracraneal, que es la imagen B. Entonces vamos a poder encontrar diferentes tipos de ondas cuando medimos la presión intracraneana. Tenemos que la primera onda es la onda A o la onda de plateado, o MZ, que es un signo ominoso que indica la descompensación intracraneana severa. Las ondas A son una expresión de un mecanismo compensatorio y se den ante la disminución de la presión de perfusión cerebral. De estas ondas A, ¿verdad?, decimos que tiene 4 fases bien delimitadas, que es la fase de caída de la presión de perfusión cerebral, que es el drift 6, una fase de MZ, que es lo que se llama la fase de plateado. Tenemos una fase de respuesta isquémica y una fase de resolución. Posteriormente vamos a tener ondas B, que son oscilaciones agudas rítmicas que pueden durar de 0,5 a 2
minutos con una presión intracranial que oscila entre los 20 y 50 milímetros de mercurio. Estas son las que van a aparecer ante las ondas de Plateau y se presentan en pacientes que tienen una respiración con Chase-Stokes o que están en somnolencia o que estén durante la fase REM del sueño. Las ondas C aparecen en la cresta de las ondas A y tienen una frecuencia de 4 a 8 por minuto. Son de menor amplitud, pero clínicamente son significativas. Y esto corresponde a los cambios de presión arterial o cambios respiratorios. Es lo que se conoce como un reflejo de Trobe-Hering-Mayer. Y en cuanto a las ondas no cíclicas, tenemos que son las generadas por estímulos externos e internos generalmente. Son las que podemos ver cuando realizamos una maniobra de Valsalva durante la tos, la aspiración de secreciones, hipoxias, alzas térmicas y convulsiones o dolor o algunos cambios de posturas en el paciente. Y bueno, acá les traigo un poco de la literatura que utilicé. Y utilicé Youmans y Wynn para Neurosurgical Surgery como la base de este seminario. Y bueno, dejo acá el cap de los diferentes papers que utilicé. Y adicionalmente también los anexé en el correo. Y bueno, están a su disposición. Espero que les haya gustado y muchas gracias. Feliz noche.